Job 23. Cuando vayan encontrando el pasaje, si quieren ponerse de pie, hermanos. Vamos a esperar a que todos tengan este capítulo para que leamos todos juntos la palabra del Señor. Job capítulo 23. Son 17 versículos. Vamos a leerlo todos juntos. Job capítulo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Entonces todos juntos leemos, dice la palabra del Señor. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandezas de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, y él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque estamos nuevamente, Señor, aquí para meditar en tu palabra. Rogamos que tú nos ilumines, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto. Pedimos, Padre Santo, que tú abres a nuestro corazón y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Pues predicando nuevamente el libro de Job en este primer semestre y retomando el tema del sufrimiento. Y como ustedes han visto estas semanas que ya llevamos de enero, nuevamente estamos hablando del porqué del sufrimiento de los justos. Y decíamos el año pasado que es una pregunta que mucha gente se ha hecho y mucha gente ha tratado de contestar con diferentes argumentos, desde diferentes puntos de vista, con diferentes creencias en el corazón, pero nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor respuestas a este dilema tan grande de por qué sufren los justos. Y vemos entonces, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado mencionando y de lo que hemos aprendido el año pasado, porque el sufrimiento siempre está presente en la vida del hombre. Y decíamos que a veces se nos promete que con el Evangelio se van a acabar tus sufrimientos y eso no es cierto. Sí, con el Evangelio tenemos la gran bendición de que Cristo ahora muere en nuestro corazón, tenemos el perdón de pecados, tenemos una nueva vida, tenemos la bendición de que el Señor está con nosotros para enfrentar toda necesidad. Pero ciertamente la gente que venimos a Dios, los cristianos, también tenemos episodios de sufrimiento en la vida, situaciones que nos hacen sufrir. Entonces, el sufrimiento está presente en la vida del hombre. Decíamos el año pasado y recordamos, la palabra del Señor sí enseña que Dios premia la fidelidad y castiga la maldad. Es un principio muy importante. Dios premia la obediencia, Dios castiga la maldad. Toda la Biblia nos habla de estos grandes valores. Dios es un Dios justo y entonces Él no va a dejar el castigo, el pecado sin castigo. Y vemos al final de la revelación en Apocalipsis cómo concluye la revelación de Dios. Concluye con la aplicación de la justicia de Dios, donde Dios dice a los buenos, a los malos, unos a la izquierda, otros a la derecha,
y Dios es un Dios amoroso y compasivo, pero vemos que Él premia la fidelidad y castiga la maldad. Él bendice la obediencia, y en la Biblia también encontramos la gran verdad de que Dios, la desobediencia también trae consecuencias. Vemos desde el principio, desde el Génesis, vemos consecuencias por la desobediencia, vemos la situación del diluvio, vemos la situación del pueblo de Israel. Cuando vemos el caminar del pueblo de Israel en el desierto, vemos consecuencias de la desobediencia también. Y estas son grandes verdades, pero encontramos también en la siguiente diapositiva, también la enseñanza de la palabra de Dios, como lo marca aquí el libro de Job, que en el caso de Job no fue así. Él, siendo un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo sufrimiento. Tuvo un sufrimiento que él no provocó, porque decíamos también el año pasado, hay sufrimientos que son consecuencia de nuestra desobediencia. Hay sufrimientos que son por nuestra mala decisión, porque no hicimos caso al consejo, porque desafiamos al Señor y a su palabra. Bueno, esas son consecuencias que tenemos nosotros y sufrimientos que a veces nos buscamos nosotros. Pero el caso de Job fue un sufrimiento que, como muchos sufrimientos que vienen sin aparente razón, enfermedades, dolencias, pérdidas que nosotros no provocamos. Y ese es el caso de Job. Siendo un varón justo y recto, sufrió de una manera tremenda. Y es lo que vemos también, lo que dice la Biblia y la realidad. A veces los malos prosperan y los justos sufren, ¿cierto? Y nos hemos preguntado por qué. La semana pasada que fuimos a las iglesias de Veracruz, ustedes recuerdan, los hermanos que recuerdan el año pasado, y si no les platico rápido, que el 22 de diciembre se cumplió un año de una tragedia en las iglesias de Veracruz, saliendo de una confraternidad de nuestras 5 iglesias de los hermanos de la Sierra Totonaca y de las comunidades de abajo. Saliendo de la confraternidad, una persona en estado inconveniente arrancó una camioneta a toda velocidad y arrasó con varios. Y hubo 6 muertos de nuestras iglesias, y de esos eran 4 niños. Entonces nos decía uno de los pastores, el que organizó la confraternidad y que se sentía muy mal, porque uno de los que falleció era su sobrinito y su cuñada, decía: hermana, dice, sí nos entró el desaliento. Hermanos, nos decía mi esposo y a mí, sí nos entró también pues el pesar de por qué los malos prosperan, por qué aquel se dio a la fuga, por qué aquel movió todo para no enfrentar la justicia, y por qué otros, dice, uno piensa que les va bien, hicieron cosas malas. Y si es cierto, a veces nosotros preguntamos, como lo preguntaron siervos de Dios en la Biblia: ¿por qué a aquel le va bien? ¿Por qué yo, que estoy buscando a Dios, como a veces Job alegaba su causa y decía: Señor, he estado en tus mandamientos, Señor, yo te he buscado? ¿Y por qué aquellos malos prosperan y por qué los que buscamos la justicia a veces tenemos ese tipo de sufrimientos? Y son varias preguntas. Entonces, el sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, porque ustedes recuerdan que Job tuvo 3 amigos, que de los 3 no se hacía ninguno, ¿sí? Elifaz, Bildad y Zofar. Y los 3 amigos tenían, en la siguiente diapositiva vemos que los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, tenían la idea tradicional de que el sufrimiento de Job era por causa de algún pecado. ¿Se han encontrado ustedes gente que les dice, cuando ustedes tienen algún sufrimiento: ¿ya revisaste tu corazón? ¿Ya revisaste tu vida? Seguramente algo hiciste, seguramente desobedeciste a Dios. Dios te quiere decir. Y a veces enseñamos a una teología del sufrimiento muy equivocada, porque no siempre el sufrimiento es consecuencia del pecado. Hay algunos pasajes, algunos personajes en la Biblia que se nos dice que sí, que era por causa de su pecado que sufrían, pero no todos. Entonces dice, por ejemplo, cuando decían del ciego que sanó el Señor Jesucristo, y le decían al Señor Jesucristo: ¿quién pecó, este y sus padres, o sus padres, para que él esté así? Dijo el Señor: ni este ni sus padres pecaron, sino es para que las obras de Dios, la gloria de Dios, se manifieste. Pero el pensamiento de los amigos de Job, como vemos en todos los diálogos y los capítulos que hemos visto, lo que le decía Zofar, lo que le decía Bildad, lo que le decía Elifaz, era eso, básicamente era eso: seguramente hiciste mal, reconoce tus pecados. La semana anterior que el hermano Hugo predicó, aquí lo acusaba de pecado Elifaz muy duramente a Job, y seguramente algo mal hiciste y estás mal delante de Dios, pero no necesariamente era la situación por la situación de pecado. Entonces, recordando esto, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde nos recuerda las etapas del duelo. Ustedes saben que Job estaba metido en un duelo, en un dolor muy tremendo,
por todo lo que había pasado. Y si recordamos lo que vimos el año pasado en los primeros capítulos, todo lo que pasó, todo lo que perdió en un momento, perdió sus posesiones, perdió sus casas, perdió a todo lo que tenía, perdió a sus hijos y perdió la salud. Y entonces en todas esas pérdidas, porque fueron pérdidas seguidas y muy dolorosas. Ustedes saben que hay cosas que duelen mucho en la vida. Bueno, cuando se pierde el trabajo es una pérdida, cuando perdemos la salud también, pero cuando se pierde un ser querido, esas pérdidas muy fuertes. Cuando se pierde un hijo es de las pérdidas más dolorosas. Y de la manera en que a veces se pierde un ser querido también, cuando es algo trágico, cuando es un accidente, cuando es inesperado, son pérdidas muy fuertes. Y recordamos las etapas de duelo, porque todos pasamos por duelos diferentes, todos pasamos por pérdidas. Y Job estaba pasando también duelo y dolor. Y en ese duelo él tuvo la etapa de crisis y la etapa de negación, como todos a veces pasamos, donde no aceptamos lo que está pasando, donde nos enojamos y buscamos culpables y preguntamos, y mucha gente con los primeros con el que se enoja, y mucha gente permanece enojada mucho tiempo, es con Dios, porque preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios, Señor? ¿Dónde estabas tú cuando mi familiar, cuando esta persona, cuando le dio el infarto? Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Qué es lo que está pasando? Y viven enojados con Dios. Le digo que yo escuché hace tiempo a una conductora de televisión que perdió a hijos en un incendio. Ustedes la conocen a lo mejor porque tiene una fundación para los niños quemados. Y ella dijo en una de sus últimas entrevistas que hace años escuché, que ella no quería nada saber de ese Señor, de Dios. Ella seguía enojada con Dios porque dice que Dios le quitó a su hija, a su nieto, y luego otro nieto también murió ahogado. Entonces mucha gente se estaciona en alguna de esas etapas. Viene la depresión, después viene la negociación y platicar y entender las cosas. Lo que finalmente, después cuando tenemos un duelo, una etapa de duelo, donde vamos nosotros llegando a la aceptación de la voluntad de Dios y vamos llegando también a aprender. En todos los capítulos vemos que Job está en esas etapas, vemos todo esto. Y vamos a llegar al momento de los últimos capítulos donde vemos el aprendizaje tan tremendo que tiene este personaje de la Biblia. Y si Dios nos da esta revelación de un libro tan profundo que habla tanto del sufrimiento como Job, es para que nosotros también podamos aprender en medio del sufrimiento. No que busquemos el sufrimiento, no somos masoquistas para andar buscando sufrimiento, pero el sufrimiento viene a la vida. Y no podemos evitar que a veces venga un diagnóstico de una enfermedad que no nos imaginábamos. No podemos evitar que nuestros seres queridos mueran. No podemos evitar a veces la separación de alguno de nuestros familiares. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, hay muchos sufrimientos, pero en medio de todo esto está Dios con nosotros. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que veamos entonces que en el capítulo 23 a Job anhela platicar con Dios. Dice, Señor, yo quiero ir a tu silla, sentarme contigo y platicar. Vamos a ver los versículos que nos dicen esto. Primero, él expresa también su dolor, dice el versículo 2, que él sigue expresando su dolor. También hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y en otros capítulos, Job expresa de una manera, pues aquí este libro está escrito en poesía hebrea. Entonces la poesía hebrea también tiene sus características muy especiales, pero en esa forma poética entonces está escrito y está expresado el dolor de Job. Y Job aquí también en este versículo vuelve a decir que hay amargura en su corazón. No está mal expresar el dolor, ¿sí? Recuerdan ustedes que ya lo tocamos eso el año pasado. Es parte de la recuperación. Si yo tengo dolor por algo que está pasando en mi vida, lo tengo que expresar. Tengo que también saber que si Dios me escucha, no me tengo que sentir mal. Si yo le pregunto a Dios algunas cosas, le platico porque estoy expresando mi dolor. ¿Está mal llorar? No, no está mal llorar. Nada más tenemos que aprender, decirle al Señor que nos ayude también a controlar el dolor para no dañar a los demás, pero yo puedo expresar mi dolor. Dice que aquí Job expresaba el dolor, y dice el segundo punto, que él quiere encontrar a Dios para preguntar y aclarar sus dudas, como dice, exponer su causa delante de él. Lo leímos en los versículos del 13 en adelante. Dice ahí,
¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla a platicar con Él, expondría mi causa delante de Él, llenaría mi boca de argumentos. Sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Dios sabe que Job sabe que puede ir con Dios, pero dice, yo quisiera sentarme con Él, quisiera exponerle cómo me siento, quisiera decirle que yo me he esforzado en buscarle, quisiera decirle y preguntarle todas mis dudas, preguntarle mis porqués. Dice, y yo sé que Él me escucharía, que no abusaría de su fuerza, yo sé que Él estaría dispuesto a escucharme. ¿Cuántas veces nosotros en tiempo de dolor y de sufrimiento platicamos con Dios? O quisiéramos de veras contestar y escuchar de clara voz la respuesta que Él tiene para con nosotros. Porque recuerden, la primera pregunta que nos hacemos cuando viene algo a nuestra vida que nos causa dolor es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Cuáles son tus propósitos al permitir esto en la vida de mi familia, en mi vida? ¿Cuáles son tus propósitos, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Y eso es lo que Job tenía también en su corazón. Y nosotros aquí en este primer punto aprendemos que sí podemos preguntarle a Dios. ¿Se molestará a Dios con nuestras preguntas? A veces decimos, es que, ¿qué tal si no le pregunto bien y tengo miedo en decirle? ¿Y cómo le pregunto? Me preguntaba alguien hace poco, ¿y cómo oro respecto a esto? O sea, era alguna situación muy complicada y me decía, ¿y yo cómo oro respecto a esto? No sé qué decirle al Señor, porque si yo traigo tanto dolor en mi corazón que a lo mejor me equivoco al pedir. ¿Y sabe qué? Yo le contestaba a la hermana que me preguntaba esto, que Dios es nuestro Padre amoroso. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos la paternidad de Dios y a veces tenemos una idea equivocada de la paternidad, a lo mejor por la situación de que no hubo buenos padres en nuestra vida. Afortunadamente yo tengo un padre terrenal que excelente, gracias a Dios, pero yo sé que muchos hermanos no tuvieron una buena figura paterna y les cuesta trabajo acercarse y ver a Dios como Padre. Pero Dios es un Padre amoroso y usted se molesta cuando su hijo pide mal, cuando empieza a hablar y le dice cambia palabras, cuando su hijo está haciendo berrinche y le pide algo enojado. Y yo creo que como padres nosotros sabemos la situación y el corazón de nuestros hijos. Y como padres los amamos y entendemos que no saben a veces pedir, que están en formación, que están en crecimiento. Y Dios como nuestro Padre no se molesta si nosotros también venimos y le preguntamos y platicamos con Él. Cuando vemos los salmos nos damos cuenta de cuántas preguntas hicieron los siervos de Dios. ¿Contaríamos las preguntas del libro de los salmos? Un chorro, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? Señor, ve la situación y mira, y empiezan muchos argumentos. Y los salmos son oraciones, pláticas con Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, que en los momentos de necesidad y de sufrimiento podemos ir y platicar con Dios. Y es lo que Job quería y dijo. Pero él dijo, Señor, yo quiero hablar contigo y yo quiero decirte. Dice, pero no te encuentro. Lo que él decía, no puede hallarlo. Versículo 8 y 9, sentía Job que Dios se escondía de él. Yo iré al oriente, no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá, y no lo veré. A veces en los momentos de sufrimiento y de dolor sentimos que Dios está lejos. A veces las lágrimas nos nublan tanto la vista que no vemos a nuestro Dios. Y eso es lo que sintió Job. En esos momentos de dolor, él sintió que Dios lo había abandonado, quería hablar con él, pero el mismo dolor no hacía que no viera las cosas, los propósitos de Dios. Más adelante él entiende muchas cosas, otras que a lo mejor no entendió, seguramente ya estando ahora en el paraíso con el Señor entiende muchas cosas, pero aquí él sentía que el Señor estaba lejos. Y de repente en eso que Job está hablando hay muchos momentos donde el Espíritu de Dios lo ilumina y dice grandes verdades, y eso lo encontramos en el versículo 10. Vean por favor el versículo 10, ¿lo quieren leer todos juntos los que tengan su Biblia abierta? Y los demás, ábranla por favor. Dice el versículo 10, todos juntos. Dice Job, fíjese cómo aquí se enciende el foco, ¿no? Dice, mas él conoce mi camino.
O sea, yo no lo encuentro a Él, yo quiero sentarme con Él, parece que se esconde, pero Él sí conoce mi camino, Él viene a mí. Me probará como oro, me probará y saldré como oro. Esta es una gran verdad que Job dijo, iluminado por el Espíritu de Dios, y que viene en la palabra del Señor. El sufrimiento es una oportunidad para salir aprobado. El enemigo ve el mismo evento como la tentación para derribarnos. Ese momento, ese sufrimiento, ese dolor trae tentación del enemigo para que blasfememos contra Dios, nos apartemos del camino, ya no sirvamos al Señor, ya no asistamos, pongamos miles de pretextos y dejemos las cosas de Dios, y en lugar de que el reino de Dios crezca, el que gana es el enemigo. Pero el evento de sufrimiento es una oportunidad para salir aprobados, y Dios quiere que salgamos aprobados. Él nos prueba y tenemos que salir como oro. Aquí tenemos unos pasajes que yo quiero que busquemos. En la siguiente diapositiva están. Vamos a buscar Santiago 1, versículos 2 y 3. Hoy iniciamos el estudio de Santiago en el grupo de jóvenes de escuela dominical comercial. Para los que no han podido llegar, todos los jóvenes mayores de 16 y todos los adolescentes menores de 16 también están estudiando el libro Operación Jesús. Santiago 1, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Voy a pedir a nuestras hermanas, todas las hermanas que vengan bien guapas, o sea, todas. Santiago 1, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí hay entonces esta verdad que Job mismo decía, que Dios lo iba a probar, iba a salir como el oro refinado. Y dice aquí el escritor, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, dice: tengan gozo, gracias, cuando estén en diversas pruebas. ¿Es fácil gozarse en la prueba? No. Pocas personas yo he visto gozosas. Precisamente, ayer o antier fui con mi esposo a algún lugar y se nos acercó una persona enfermita de cáncer, muy, muy delgadita, sonriente, ofreciendo lo que vendía, que eran cosas tejiditas, aretitos y todo eso, ¿no? Y le digo a mi esposo que por cierto que compré unos aretitos ahí muy bonitos que yo no sé si ella los tejió, pero me sorprendió la actitud, porque decía: para mi tratamiento de mi cáncer, que no sé qué. Entonces ya le compramos y digo: que Dios la bendiga, que Dios la sane. Y dice: ya mero, en eso estamos, y bien sonriente. Entonces poca gente en los momentos de prueba tiene gozo, pero dice ahí la palabra del Señor que tengamos por sumo gozo cuando estemos en la prueba, porque Dios está ayudándonos y esa oportunidad es una oportunidad para salir aprobados. Y la prueba de nuestra fe, porque ¿saben qué fe significa? Estar firme con Dios, creer en Dios, decidir seguirle y estar firme. Por eso se traduce fidelidad también en el Nuevo Testamento. Entonces la prueba de esa fe que yo tengo en Dios tiene frutos, produce paciencia. Uno de los frutos es que produce la paciencia, que es un largo ánimo en un momento de prueba. La paciencia es estar con un ánimo adecuado, una fortaleza, una resistencia, precisamente en los momentos de prueba, hasta que el Señor da la respuesta. Vamos al siguiente pasaje y vamos a pedir a los varones que lean Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Unas hojitas más adelante de Santiago, tenemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si lo tienen todos los hermanos, todos los varones que vienen bien guapos, o sea, todos. Primera de Pedro, ¿verdad, hermanas? Sí. Híjole, las hermanas. Mejor ni les hubiera preguntado, hermanas. Pobres hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor, hermanos, en lo cual vosotros os alegrad.
Muy bien, gracias hermanos. Dice entonces aquí la palabra y el apóstol Pedro también dice: os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan ustedes que ser afligidos en diversas pruebas. Los creyentes de esta época estaban pasando ya persecución por causa del evangelio. Los perseguían, los llevaban a la cárcel, los mataban. Más adelante, en el tiempo de Pedro, ya estaba la persecución del imperio romano arreciando. Y entonces dice, ustedes van a pasar y es necesario que pasen estas pruebas. Pero dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cómo se prueban los metales? Con fuego. Y eso es bien doloroso. Bueno, los metales pues no, pero para nosotros sí. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un tercer pasaje que vamos a buscar todos juntos, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Versículos 16 al 18. Ya vimos lo que dice Santiago, ya vimos lo que dice Pedro, ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de los sufrimientos. Un pasaje porque hay muchos. Pero fíjese que 2 de Corintios capítulo 4, ahorita vamos a leer juntos algunos versículos, pero les voy a mencionar que este pasaje habla de los sufrimientos por la fe del apóstol. 2 de Corintios capítulo 4. Vean conmigo el versículo 7. ¿Qué les dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, entonces somos frágiles. Y dice ahí, este tesoro que es precisamente la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, está en este vaso de barro, en nuestra vida frágil, en nuestra humanidad que es tan frágil. Entonces, dice ahí el apóstol, la excelencia de Dios está en este vaso frágil, y dice ahí varios, estamos atribulados, etcétera. Vamos a leer juntos versículos 16 al 18, después del que él menciona varios sufrimientos, dice versículos 16 al 18, todos juntos. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando el apóstol escribe esto y habla de, fíjese cómo enlista ahí sufrimientos, ¿no? Dice, estamos nosotros atribulados, pero no en todo, pero no angustiados, estamos en apuros, llevamos la marca de Jesús en nuestra vida. Más adelante en otro pasaje dice, fuimos dados por muertos, apedreados, naufragamos, tuvimos hambre, desvelos, etcétera. Y de repente dice, no desmayamos, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva, porque dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo le dice el apóstol a los sufrimientos que él llevaba en vida? Leve tribulación momentánea. ¿Por qué lo vio con esa forma el apóstol? ¿Por qué tuvo esa perspectiva de ver ahí? Tuvo ahí la dirección del Espíritu de Dios para ver que era algo leve comparado con el galardón, con la gloria de Dios, que era una tribulación momentánea porque no iba a ser para siempre. Para siempre va a ser el infierno, y el tormento del infierno. Eso sí va a ser una desesperanza para aquel que no reciba a Cristo. Tenemos que predicar el evangelio y orar por mucha gente que no quiere aceptar al Señor, porque eso sí va a estar muy difícil. Pero estas tribulaciones que nosotros tenemos aquí en la tierra son momentáneas, van a terminar, nada es para siempre. Hablando de estas tribulaciones, no son para siempre. Y entonces dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces el apóstol sabía que en estos sufrimientos que él llevaba, y estos sufrimientos él era bienaventurado por causa de la justicia, porque eran sufrimientos porque él llevaba la palabra de Dios. No eran sufrimientos que él se buscó por desobediente, por necio, por rebelde. Él estaba llevando la palabra de Dios, y dice ahí que entonces él sufrió por causa de la justicia. Y
tenía entonces, dice, eso produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Que él conocía más a Dios, que era más fortalecido en la fe, que estaba sembrando para la eternidad, porque dice ahí, no mirando las cosas que se ven, que si me quitaron esto por causa del evangelio, es temporal, es terrenal, aquí se va a quedar. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuánto estamos sembrando para la eternidad? Hay que sembrar para la eternidad. Se le preguntaba a un hermano que no nada más da su diezmo, da como el 30% de su sueldo, 40%, y también le decían para las misiones y para esto y para aquello, para los misioneros. O sea, Dios por eso le prospera a este hermano, porque él es bien generoso y le decía, es que yo no me quiero hacer tesoros aquí en la tierra. Sí tiene su casita, sí tiene su carrito, sí para su esposa, sus hijos, pero él decía, yo me quiero hacer tesoros allá arriba. Y estoy haciéndome tesoros allá donde la polilla y el orín y los ladrones no le hacen nada, como dijo el Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí el apóstol, las cosas que se ven son, ¿cuánto nos afanamos a veces? ¿Cuánto nos duele que nos quiten lo terrenal? Sea posesión, o sea una persona, o sea, porque todo lo eterno no se ve. Todo lo que el Señor tiene para nosotros, que va a permanecer para la eternidad, no está aquí. Entonces, este pasaje también nos habla que son tribulaciones momentáneas que tienen en nosotros ese efecto. Entonces, lo que Job dijo en el versículo 10, donde dijo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, tiene también el sustento como acabamos de ver. El sufrimiento es momento de prueba, hermanos. ¿Cómo salimos en la prueba? A veces se nos aprieta en la prueba como una esponja y sale lo que hay adentro de la esponja. Si en la esponja había agua limpia, sale agua limpia. Si en la esponja había agua sucia del suelo, del baño, cuando viene el dolor y el sufrimiento, sale lo que hay en el corazón. Dios quiere purificarnos y a veces, muchas veces, el sufrimiento y el dolor es para nuestra transformación y nuestro beneficio. Y no nos gusta, pero tenemos que ver que Dios quiere usar esa oportunidad para probarnos como al oro, para refinarnos y decirle, Señor, que la prueba de mi fe produzca paciencia, que sea hallada en alabanza, en honra y en gloria a ti, que tú me transformes, que me enseñes, que a través de esto tú cumplas tu propósito en mí. Eso fue lo que aprendió Job. Y por último, Job, versículos 11 al 17, para que veamos los últimos versículos, lo que expresó Job. Versículos 11 al 17. Primero expresa que hay confusión por lo que Dios ha hecho con él. Dios ha determinado acabar lo que empezó con él. Él es lo que siente, Job es lo que siente, que Dios todavía no acaba con él y que quiere exprimirlo más. El corazón de Job tiene temor y turbación. Lo vemos en estos versículos del 11 en adelante, donde dice que mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y me aparté. 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y él hizo. Él reconoce también con esta frase que Dios es soberano, la soberanía de Dios. Porque uno de sus atributos, nosotros nos gustan mucho los atributos de Dios que tienen que ver con el amor, la misericordia, el perdón, la bondad, y eso es hermoso porque Dios se ama, se complace en perdonar, dice la Biblia. Él es misericordioso, clemente y misericordioso. Él da oportunidad, Él es bondadoso, pero también vemos que en su carácter perfecto Él es justo, como decíamos, Él va a dar a cada quien según lo que haya hecho. Él es perfecto, Él es santo, no tiene mancha, y Él es soberano. O sea, Él decide, cuando Él dice algo y se va, y Él así lo ha decidido, porque Él es soberano, Él es Dios del universo, Él es rey, y como rey es un rey que tiene también decretos, estatutos, mandamientos, y que cuando Él dice algo y quiere que se haga, hay que reconocer su soberanía. ¿Cuántas veces en alguna situación de dolor sí tenemos que llegar a la aceptación en el ciclo del duelo, a llegar a la aceptación de que Dios sabe lo que hace, ¿sí o no? Dios sabe lo que hace, Él es soberano,
Él es perfecto, como yo les mencionaba, cuando mi sobrino partió con el Señor y mi hermano, al poco tiempo me dijo mi hermano, yo le pregunto a Dios, sí le pregunto si era necesario, porque dice, pero después yo le digo al Señor, pero Señor, tú eres Dios y sabes lo que haces. Y todavía a la fecha recordamos al sobrino, mi hermano siempre que habla de él, sus ojos se llenan de lágrimas porque siempre se va a extrañar a la persona y como decíamos, si alguien se va en cierta forma, a cierta edad y de una manera inesperada, ese es un dolor más grande. Pero Dios sabe lo que hace porque Él es soberano. Y eso es lo que dice aquí Job, Él ha determinado, Él es soberano, Él sabe. Pero dice también y expresa, pero mi corazón está turbado. Él acabará lo que ha determinado en mí, muchas cosas como estas hay en Él. Versículo 15, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no yo fui cortado delante de las tinieblas y ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Y nuevamente habla de su dolor. Y recordemos que es lícito expresar ese dolor. Saber que en medio de eso Dios sabe lo que hace, saber que sí puedo preguntar, saber que me está probando, saber que Él tiene las respuestas, saber que estoy en su mano, pero que en esos momentos de dolor, ahí está el Señor conmigo. En esos momentos de dolor no nada más está conmigo, el Señor me levanta y me abraza. En esos momentos de sufrimiento, dejemos que Dios nos abrace, que nos enseñe, preguntemos, oremos y reconozcamos que Él nos prueba como el oro, que Él está dispuesto a hacer ese trabajo en nosotros. Yo quiero que tomemos un tiempo para orar, porque yo creo que todos traen, no todos a lo mejor, pero algunos hermanos sí traen en su corazón dolor, sufrimiento, por algo que ha pasado, por alguna pérdida. Solamente Dios puede sanar. El tiempo tomado de la mano de Dios es una combinación que es importante, que el tiempo, pero que no falte la fe, que en ese tiempo me tome de la mano de Dios, tome la palabra y la oración, que no falte la fe en mi corazón de decir, Señor, como dijo Job, aunque Él me azotare, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque pase lo que pase, Señor, no me suelto de ti. Decía nuestra hermana Mari Toscano, no están aquí, ustedes saben porque Abrancito luego está delicado, pero ella decía cuando estaba Abraham operado en el hospital, cuando estaba la hermana Elsa en el hospital y eso, le decía, hermana, dice, si piensa el enemigo que yo me voy a soltar de la mano de Dios, dice, no, con mayor razón me voy a agarrar de mi Señor. Y ella expresando esto de que aunque estaban pasando lo que pasó, lo que conocemos, ella se iba a tomar de la mano de Dios. Y eso es lo que hace falta, que digamos, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, estoy tomado de tu mano. Si estoy pasando por algún dolor o si viene algún dolor en mi vida, prepara mi corazón y ayúdame a que yo pueda sobrellevarlo con tu ayuda y tu bendición. Vamos a orar. Yo le invito a que estemos de pie y que pasemos al altar los que quieran, que oremos unos momentos pidiéndole al Señor que nos ayude. Este fue breve, el capítulo 23, nada más nos recuerda que el sufrimiento está presente, pero nos recuerda que no estamos solos. Dios nos libra de muchas cosas, pero a veces cuando algo pasa y Él decide no librarnos, Él sabe por qué. Él tiene propósitos perfectos. Él quiere que salgamos de estas etapas y le digamos, Señor, ayúdanos. Si usted conoce, tiene alguna persona cercana que está sufriendo, ore por ella, póngala delante del Señor. Pero vamos a orar todos juntos y a pedirle al Señor su ayuda para nuestros hermanos que estamos aquí enfrente y para toda su iglesia. Que Dios bendiga. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres Dios perfecto, santo, soberano, maravilloso. Reconociendo, Señor, la gran bendición que tú nos das, que todo es tuyo, Señor. Y tú nos permites disfrutar, Señor, de tantas cosas, Señor, en esta vida. Tú nos das la bendición, Señor, de la vida, de la salud, de los seres queridos, de una familia, Señor, del trabajo, de la provisión económica, Señor, porque todo tú nos lo das, Señor, tú nos lo prestas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque este libro nos enseña, bendito Dios, esas grandes verdades. Y como tu siervo Job, Señor, tenía todo lo que venía de tu mano
y perdió en un momento todo, Señor. Sabemos, Señor, que si tú das, tú también puedes quitar. Como dijo tu siervo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, te agradecemos, bendito Dios, porque estamos aquí, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor, pedimos, Padre, que tú bendiga nuestros corazones. Tú sabes, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú sabes, Señor, si hay dolor, Señor, por alguna pérdida, Señor, si hay dolor por una situación de sufrimiento, Señor. Rogamos, Padre mío, que tomes en tus manos, Señor, a cada uno, Señor. Que tú, Señor, que escudriña los corazones, toques, Señor, y sanes, Señor, nuestra vida. Rogamos, Padre Santo, que pongas tu mano de poder, Señor, sobre todos, bendito Dios. Pedimos, Señor Jesús, que así, Señor, como tu siervo Job expresaba ese deseo de hablar contigo, Señor, mis hermanos, pongan también delante de ti su vida, su corazón, lo que piensan, lo que sienten, Señor. Que vengan, Señor, con esos deseos, Señor, de platicar contigo, Señor, de que tú les tomes en sus manos, Señor, y no nada más, Señor, esperar alguna respuesta si tú la tienes o si la tendrás en el futuro o cuando estemos en tu presencia, sino, Señor, para que tú los abraces y tú, Señor, nos tomes en tus manos y sanes, Señor, ese dolor del corazón y conceda, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que puedan, Señor, venir delante de ti. Reconocemos, Señor, estas grandes verdades, Señor, en tu palabra, donde nos dice, Señor, que somos probados, que nuestra fe, Señor, es puesta a prueba para que sea hallada, Señor, en alabanza para ti, en honra y en gloria, Señor. Sabemos que el enemigo quiere, Señor, a través de eso que tropecemos. Yo te ruego, Padre mío, que no falte, Señor, la fidelidad y la fe en ti. Que si el enemigo quiere, Señor, usar estas circunstancias y estos dolores y sufrimientos para crear amargura en el corazón, enojo, Señor, y alejar a mis hermanos de ti, Señor, que ellos no den lugar al enemigo, sino que vean, Señor, todo esto como la oportunidad de salir aprobados con tu ayuda, con tu bendición. Sabemos que no podemos solos, Señor, que en estos momentos, Señor, de dolor y de necesidad, tu gracia es necesaria en nuestra vida. Tu gracia, Señor, diariamente para levantarnos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que pongas tu mano de poder, Señor, sobre cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, bendito Dios. Sana, Señor, el corazón, bendito Padre. Ponemos delante de ti, Señor, a mis hermanos. Pongo, Señor, en tu corazón, Señor, y en tus manos a mi hermanita Eugenia, Señor, que tú la bendigas. Que pongas, Señor, tu mano, Señor, de poder sobre ella, Señor Jesús. Que le ayudes, Señor, a que este dolor, Señor, vaya siendo cada vez menor. Que tú la abraces, Señor, que tú la bendigas, Padre Santo, que tú pongas tu mano, Señor, sobre ella, sobre mi hermano Fer también, Señor. Que bendigas su vida. Oramos por él, Señor, todos también, para que tú le confortes y le ayudes, Señor. Y tú, Señor, bendigas su vida y que él, lo que tenga en su corazón, Señor, está puesto delante de ti para tu honra y tu gloria, Señor. Oramos juntos por mi hermana Griselda, rogando también que tu gracia sea sobre ella, Señor, pidiendo, Padre mío, que también sane, Señor, su vida, que le ayudes, Señor, cualquier situación de dolor, Señor, la saques adelante, Padre mío. Rogamos también, Señor, por mi hermano René, pedimos todo, Señor, que tú le bendigas, Señor, que obres, que la necesidad que él tenga en su corazón también tú suplas, Señor, y le ayudes en todo. Bendice a mi hermana Rocío, está en tus manos, Señor, y rogamos que le ayudes también, Señor Jesús. Tú que conoces, Señor, su necesidad, Padre mío, tómala, fortalécela, abrázala, Señor. Bendice a mi hermana Magda también, Señor. Obra, Señor, en su corazón y ayúdale en todo lo que ella necesite, Señor. Tú sabes lo que hay en su mente, en su vida. Sácala adelante, Señor, abrázala y ayúdala, Padre Santo, a enfrentar todo con tu gracia y con tus recursos, Señor. Bendice a mi hermana Rosalba. También oramos e intercedemos por ella, Señor, pidiendo que la bendiga, Señor, y que pongas tu mano de poder, Señor, sobre ella
ella para que ella pueda salir adelante de toda necesidad, Señor. Igual a mi hermano Pedro, Señor, está en tus manos. Pon tu mano de poder sobre él, Señor. Lo que hay en su vida y en su corazón, saca, Señor, adelante, Señor, a mi hermano en todo, Padre Santo. Te pido por mi hermana Xenia también, Señor. Rogamos, intercedemos por mi hermana, Señor, para que tú la bendigas, Padre Santo, para que si hay alguna necesidad en su vida, en su corazón, en su mente, en su cuerpo, tú seas, Señor, poderoso, Señor, tú eres poderoso, tú seas el que te manifieste, Señor, con gracia, con poder en su vida y en su mente y en su cuerpo, Señor. Ayúdala, Padre Santo, y pedimos, Señor, que podamos estar dispuestos a que trabajes en nosotros. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro y necesitamos, Señor, dejar que tú nos moldes. Toma nuestra vida, Padre Santo, hazla de nuevo. Queremos ser un vaso en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre. Si saben este coro, yo quiero ser, Señor, amado, como el barro en las manos del alfarero. Vamos a cantar. Yo quiero ser, Señor, amado, como el barro, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida. Hazla de nuevo, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso. Yo quiero ser Gracias, Señor.